buenos días o buenas noches en función del momento en el que estén viendo y o escuchando. Esto va a salir un poco del esquema normal que tenía en los momentos Zanzíbar y me voy a apropiar un rato de esta presentación. Antes de presentarme yo, la voy a presentar a quien realmente es la protagonista de Momentos Zanzíbar y le voy a dar la bienvenida para que tal vez ella después, si quiere, me presente, pero yo va a ser quien va a tener más respuestas que preguntas. Así que bueno, bienvenida Laura a tu Momentos Zanzíbar. Hola Nati. Bueno, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. ¿Cómo te sentís? Muy contenta, aparte bueno, gracias por acompañarme, por ser parte de Momentos Zanzíbar. Hoy en especialmente Natalia Borgo, licenciada en comunicación, que además nos está ayudando con toda esta puesta en escena, puesta de voz, con todo. Así que bueno, gracias, muy contenta. Bueno, para mí también me da mucha alegría estar acá, primero de ser parte de atrás de escena y también de este lado de la cámara y ser parte también de este renacer, este florecer de Zanzíbar y que es muy especial. Los inicios de Momentos Zanzíbar fueron especiales, tienen una particularidad, pero me parece que ahora más que nunca podemos hablar de ese condimento que lo hace distinto, que lo hace especial y que se transmite a través de cada encuentro. ¿Crees que realmente es un nuevo inicio para este espacio? Es como un refresh, digamos, ¿no? Que uno empieza con una idea y con un proyecto y lo hicimos en un momento y en un contexto de pandemia y empezó así y hoy ya ese contexto no es el mismo y nuestros compromisos diarios van mutando y han ido cambiando en estos 2 años y sí siento que es como un repensarnos y volver a salir, digamos, así lo siento a Zanzíbar hoy, ¿no? Con toda la evolución que hemos tenido, con los contenidos que se han ido dando, con el volver a tomar esos contenidos también, que me parece que no pierden vigencia, y eso es lo que más me gusta de hacer esto, ¿no? Que sean historias que siguen contando, digamos. Eso está muy bueno. Así que bueno, así estamos. Así estamos. Y si te acordás, seguramente sí. ¿Por qué Zanzíbar? ¿Por qué elegiste ese nombre? Ese nombre tiene que ver con un año nuevo hace muchos años, cuando mi hijo era muy pequeño y pasamos en familia con su papá en Chile en un restaurante que se llamaba Zanzíbar, que era soñado. ¿Viste? Cuando vos decís colores, con odaliscas bailando, y era todo un mundo de colores. Entonces era como un empezar un año nuevo y fue muy divertido, muy colorido, muy lleno de alegría. Entonces cuando estábamos en medio de la pandemia por abril, mayo del 2020, retomé esas fotos y dije hay que hacer algo con esto y en el medio había todas pálidas, entonces vamos a buscarle la vuelta a esto y ahí elaboré la idea hasta que por ahí en octubre de 2020 salió, digamos, un poco a flote con la ayuda de Natalia Miretti, de Paloma Carrara, bueno, y los chicos de Pimienta. Fue como gestándose la idea y ahí salimos con eso para que poner en valor buenas historias y gente que tenga cosas positivas para contar. Viste que yo tengo esa característica que a veces parece un exceso de positivismo que nunca sabemos si es bueno o es malo. Claro. Entonces podemos opinar sobre el tema, pero entonces bueno, digo, vamos por ahí. Y esa noche de ese año nuevo me llevó. Y en el medio, bueno, después de ese año nuevo indagué que era Zanzíbar. Claro. Y ahí descubrí que era una isla. Cuando descubro que una isla, bueno, ¿y qué pasó en esa isla? Nació Freddie Mercury, ¿y qué más? Bueno, y está en África, en el Índico, en el Océano Índico, y empecé, es un ecosistema muy particular, tiene cardúmenes divinos, bueno, me quedé con todos esos colores, ¿viste? Sí. Tiene además una influencia, digamos, de los moros, hay distintas religiones, ¿viste? Muchos colores también, además de un mar divino, y este año tuve la posibilidad de visitarla, así que fue como esto, ¿no? Este momento de relanzar Zanzíbar junto a Minutos, junto a vos, Nati, también tiene que ver con el post viaje al lugar in situ y vivirlo también, que me hizo mucho bien. O sea, que me gustaría hacer un paralelismo, a ver si podemos hacerlo y si me permitís, de esto de los colores, lo que generó en vos los colores en ese espacio donde fueron en familia y después
cómo esos colores se fueron transmitiendo y cuántas cosas, digo, no, independientemente del color de alfombra, ¿no? Yo digo, los colores que fueron transmitiendo en cada entrevista, en cada mensaje. Tuve la oportunidad de ver el trabajo que fueron haciendo y la verdad es que si uno se pone en detalle a escuchar cada entrevista, hay personas tan valiosas que dejan un mensaje muy, muy hermoso. Y esos son, bueno, los mismísimos colores. Los colores de ellos mismos. Exactamente. Claro, es que estoy convencida de eso. O sea, es que siento que los seres humanos tenemos tanto por aportar y que en nuestro metro cuadrado hay tanto por hacer y que no es una proyección o una idea, sino que se hace. Y hay, y están, ¿no? Entonces, por ahí vos te reunís con un cliente que tiene una pyme o está trabajando en un tambo en el campo y te das cuenta que conversando con ese cliente aprendés vos más que lo que le podés brindar. Es increíble eso, ¿no? Entonces, ahí es cuando tal vez esto que podés hacer el paralelo en colores, decir, yo veo, acá hay una luz, acá hay un color, esto... O sea, tiene que salir Sole, Julia, Rita, Tato, sí. O sea, los distintos personajes que se fueron dando, hablar de esto, a contarlo, porque tienen mucho para dar a un otro, ¿no? Y siempre pienso en ese ejemplo que estábamos hablando antes, en nuestros hijos, ¿no? En qué le dejamos, porque gran parte de Zanzíbar fue como diciendo, ¿qué mensaje le dejo a mi hijo que estaba en su adolescencia pasando la pandemia y a sus amigos, a su entorno? Yo podía ser una madre que estaba sola en su casa con su hijo y me deprimía o quedaba solamente en la limpieza del hogar o en el cúmulo de papeles, o hago algo con esto, ¿no? Entonces eso también se trata de decir, bueno, también descubrir los propios colores que uno puede tener ahí adentro y siempre siento que el otro te los puede destacar, te los puede hacer brillar, esto que charlábamos, ¿no? Que no es solamente brillar uno, sino también iluminar al resto. Entonces en esto, ¿no? En mi vida en colores, como me gusta decir también a veces. Y eso, porque muchas de las personas que fueron llegando a Momentos Zanzíbar hasta ahora y la proyección que hay para los que vendrán, se habla mucho y se enfoca en su quehacer, en su profesión, en su trabajo y también en cómo comparten eso con su vida personal o cómo lo viven. ¿Cómo sentís vos que en tu experiencia hay un equilibrio o lograste ese equilibrio entre lo personal y lo laboral que te permitió poder ver esa luz en un momento en el que había poca, como la pandemia? Sí. ¿Cómo pudiste, crees que estabas en un momento de equilibrio? Porque es muy difícil cuando uno está aturdido en alguno de los aspectos de la vida, poder decir, bueno, estoy aturdido en cuestiones laborales, pero la verdad que el resto no. Somos un ser integral. Somos uno solo. Exacto. ¿No? ¿Cómo sí. Eso vos crees que te encontró? ¿Te encontró? Yo creo que es un proceso, todo es como parte de un proceso, ¿no? Es como que siempre fui de la visión de que esto, si uno está bien emocionalmente, o en la familia o con esas bases, puede estar bien en el entorno. Siempre fui de esa filosofía, ¿no? Entonces alguna vez me apoyé en mis padres, otra vez en mi entorno más cercano, otra vez en mi pareja y en la familia que habíamos conformado. Y de pronto, bueno, tuve que salir a mover eso y decir, bueno, ¿qué pasa acá? Entonces también fue como decirte, encontrar yo ese equilibrio emocional que me permitiera decir, bueno, disfruto mi trabajo, le saco lo mejor a mi trabajo también, o qué beta le encuentro a la profesión, porque también uno tiene muchas dudas en el durante, viste que elegimos una carrera y en el durante podemos tener dudas. Sí. Entonces eso creo que darme cuenta que mi profesión me permitía tener una vida de madre, una vida de hermana, de hija, de amiga y además de abogada y abogar por un derecho que es en el que creo, que es un derecho preventivo, un derecho que suma, un derecho que está por ahí escondido, que no lo podemos ver porque a veces los abogados y las abogadas estamos vistos como para cuando hay conflicto y hay problemas y los queremos lejos. Entonces, bueno, digo, ¿cómo nos acercamos también a la problemática y al acompañar el día a día, ¿no? Entonces en eso es como que encontré que mi vida podía estar integrada. Me ayudó mucho el haber decidido justo pre-pandemia mudar el estudio a casa. Ajá. Entonces poder amalgamar, digamos, la vida de mi hijo en su adolescencia con mi vida laboral, mi vida personal y mis hobbies también, que los tengo y me gustan. Entonces eso me parece que fue bueno y fue positivo para que yo en pandemia me encontrara parada de una manera en donde yo me sentía con ese equilibrio y con ese balance.
y bueno, y digo, con esa responsabilidad también de decir, bueno, si uno está bien o se siente bien, ¿cómo hacemos para contagiar eso? Vale, no. En pandemia tuve un grupo de adultas mayores, porque eran la mayoría mujeres, que estaban solas en sus casas y son abuelas y amigas y clientas mías o que trabajamos en alguna institución o madres de algunas amigas que nos acompañamos mucho en pandemia con ellas. Yo aprendí mucho de este grupo de mujeres grandes que divinas, ¿viste? Que entonces ellas fueron gran parte de esa motivación de decir, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo nos contagiamos unos a otros para sostenernos, ¿no? En ese momento. Entonces, bueno, así salió un poco la idea de Momento Zanzíbar. La frase que dice, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces se me ocurre pensar que tal vez vos podías generar y dar este espacio, darle luz a este espacio en ese momento, y fue ahí y no otro. No fue que esto surgió hace, no sé, 6 años atrás. Claro, no. Viste que en ese momento yo me acuerdo las primeras semanas, ese miedo de no salir a la calle por miedo que el bichito estuviera en el aire, Sí, ¿te sí, acordás? sí. Lo que era tremendo, ¿no? Y yo realmente me sentía afortunada de poder estar con mi hijo en ese momento, de que mi mamá estuviera bien por más que estuviera sola, que mis hermanos cada uno estuviera en su contexto, que el papá de mi hijo también estuviera, o sea, todos estábamos bien familiarmente, digamos. Entonces como que era importante eso. Entonces me sentía afortunada desde ese lugar, y eso calculo que me dio seguridad para decir, bueno, agradecer eso, para ver qué hago con esto también, ¿no? Cómo ayudo, además de una colaboración monetaria que se podía hacer o una colaboración desde otro lugar y demás, o lo que podía hacer yo profesionalmente en la medida de lo que podíamos actuar según la actividad. ¿Te acordás que estaban algunas más limitadas, Sí. otras no? Entonces yo justo había tenido la suerte de mudar el estudio a casa, tenía todas las carpetas de los clientes acá, o sea que si me llamaban yo podía Exacto. seguir, digamos, el ritmo. Fue como que me sentí muy afortunada, digamos. Entonces, sabiendo la realidad de que no estábamos todos en las mismas condiciones, bueno, tomarlo con responsabilidad también para ver qué podemos hacer con eso, ¿no? Exacto. ¿Y tuviste miedos? Sí, me acuerdo, en pandemia empecé a meditar más que nunca y tratar de anclarme en el ahora, porque realmente era imposible no pensar en miedos, ¿no? Es como que, sí. Y bueno, eso con respecto en el momento de la pandemia, pero a lanzar esto, donde vos le ponías tu nombre, tu cuerpo, todo ponías a este espacio. Entonces, Sí. Y era salir de la zona de confort, porque por más que lo hagas por placer o por que nada, ya lo pensaba y tal vez te gustaba, pero bueno, no era el abogar diario. Fueron muchos miedos. Yo te cuento que cuando yo tenía 17 años, para pagar mi viaje a Bariloche, tuve un programa de radio durante 2 años, Ajá. todas las noches que ahora nos acordamos con mis amigas de la infancia y nos reímos mucho de ese. Para poder ir a Bariloche, trabajé en una radio, ¿no? Entonces siempre la radio me acompañó, siempre fue algo que me encantó, ¿viste? Escucharla, esa transmisión de esos programas que te hacen reír, ¿viste? Cuando vas Sí. en una mañana, Sí, sí, sí. no sé, Maju Lozano, todos Sí. esos que son, ¿viste? Que divertidos. Y siempre me atrajo mucho. Entonces yo decía, ¿qué puedo sumar en esto? Porque viste que te pasa eso, si ya está todo hecho, Claro. ya está todo dicho, ¿qué más podemos hacer? Y fue sí, una situación como de miedo. Y esto que me hacías ver los otros días, Nati, decir, el no esperar la perfección para que esto salga. Porque vos viste como hoy tenemos un micrófono acá, gracias a digamos, el profesionalismo que hay alrededor nuestro. Pero no fue algo que fue en los inicios, Claro. que Pali, si cuando nos vea y nos escuche, se va a reír, porque ¿viste? Un San Cayetano sosteniendo mi celular para hacer las filmaciones, es como que Claro. es como que fue todo muy casero. Entonces, bueno, no esperar la perfección, era alargar la idea y hacerlo, ¿no? Exacto, yo lo que le decía es mejor hecho que perfecto. Y es arrancar y hacer. Y sobre el hacer, bueno, sobre la marcha se pueden ir a esta frase que se me gusta poner ejemplo con frases, porque me parece que son tan gráficos. En la marcha del carro los melones se van acomodando. Se van acomodando, sí, Entonces yo creo que si no hubiese tenido ese comienzo, ese inicio, ese apoyo de los chicos de Pimienta, del apoyo de cada uno, decir, bueno, a ver, lo sostengo de esta forma, que hoy es una anécdota, Sí. pero que en ese momento
súper importante. Sí, y los primeros entrevistados, me acuerdo de Diego Turco, Fabio Bollino, Alejandra Suárez, que ellos fueron las 3 primeras entrevistas, que todas fueron por Zoom, porque estábamos en momento de pandemia o con diferentes lugares y sin poder viajar. Y estuvo muy bueno, porque ellos también me ayudaron mucho a ver, a encontrar el punto en las charlas. Y después fue muy rico también lo que las mismas personas que uno les invitaba, sí, claro que sí, pero nunca hice una entrevista, nunca salía nada. No, pero vamos a charlar un ratito, ¿viste? O los hermanos Colino, no, nunca nos sentamos los 3 juntos. Entonces vos de golpe te vas dando cuenta que bueno, hay cosas nuevas para explorar de todos los lados, ¿no? Eso también fue algo re lindo, un lindo regalo que me queda a mí, digamos, esas experiencias. Los otros días hablábamos de este círculo dorado que yo te mostraba gráficamente del por qué, del cómo lo hacías y qué hacías. Que el qué termina siendo algo tan simple como grabar entrevistas. Claro. Como, bueno, con ayuda, sin ayuda, con un trípode, sin como sea, pero va surgiendo la forma en la que sale el producto final. Y el por qué yo creo que en lo que fuiste hablando hasta ahora fue surgiendo como motivos o razones que dan una respuesta a ese por qué. Pero vos me podrías decir en un resumen, ¿por qué haces esto? Sí, yo lo hago para, en realidad, darme, trascenderme, digamos, también de alguna manera. Es como un sentido de propósito en esto, ¿no? Tratar de que el metro cuadrado de mi día a día sea mejor. Es como motivacional para mí misma también tener una listita de posibles entrevistados para Momentos Zanzíbar, que es un espacio donde en paralelo al estudio que laburo y hago contrato y atiendo gente y vamos para allá con Belén, es como que, es decir, es como un momento también de hobby, de reflexión. Qué bueno sería hablar de esto cuando hablamos de educación emocional. Bueno, dejemos este contexto, dejemos esto. Y está bueno también lo que veo que se hace sentir a un otro, o sea, desde el lado, desde el que te agradece por escucharlo, porque se toma el tiempo y te hace una devolución y un feedback, y también en la persona que está invitada, que también nos deja muchísimas reflexiones y lindas y ricas para todos. Entonces es como que eso trasciende a uno, ¿no? Es como que me despojo de eso, porque ya es el otro que está regalando o el que está dejando también una huella o un camino. Y eso me gusta mucho. Es como un co-crear, si se quiere, en conjunto, sin querer, de algo así que lo tiramos a la mesa y bueno, y de ahí sale algo súper lindo, ¿no? Bien. Bueno, y ahí voy a agarrar esto que dijiste del trascender y el trascenderte, y ahí es donde surge esta idea de llevar este espacio a otra plataforma, a otros, no solamente pueden ser muchos otros espacios diferentes, donde Momentos Zanzíbar deje su huella, con tu impronta, con tus formas, con tus características, porque yo decía, bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar? Y bueno, que salga, como tiene que salir. Entonces yo creo que eso también es Momentos Zanzíbar. Hacer un buen uso de todas las herramientas que hoy contamos, desde la agencia en la cual estoy liderando, para mí es una maravilla. Lo que está pasando hoy en el mundo con todas las oportunidades que nos generan estas herramientas. Podemos destruir un montón, sí, o podemos realmente construir muchísimas cosas. Sí. Momentos Zanzíbar a una plataforma donde permita que las personas solamente disfruten de un audio, claro, como son los podcasts, y que puedan escucharlos en cualquier espacio, en cualquier momento, las veces que sean necesarios y donde no haga falta prestar atención a una imagen. Poder aprovechar eso para llegar tal vez a otras personas que no se llegó de alguna otra forma, y pensar también en otros espacios. Bueno, es trascender, vamos por más. Gracias. Sí, gracias Nati por eso, porque en realidad el podcast me encanta, soy una consumidora de podcast. Me gusta mucho, cuando como viajo tanto, el podcast es algo que me alimenta, me retroalimenta junto con la radio. Sí. Pero viste que las radios no siempre llegan en las rutas argentinas a todos lados, entonces eso está buenísimo que exista. Hoy puedas también ser parte y hacer que otros disfruten con tu propio contenido, que con tus formas, con tus particularidades, porque Momentos Zanzíbar es un hecho, pero es Laura Poletti. Entonces me parece que eso lleva tu marca, lleva tu registro, y
ojalá que puedan todos disfrutar de ese espacio también y de esa plataforma. Que se retroalimenten estos espacios, que yo he tenido gente que me ha sugerido, ¿por qué no hablas con tal? ¿Por qué no lo entrevistas a tal? Te paso este contacto, no tenés ganas de que charlemos tal cosa en algún momento, o de la nada, estaba en la montaña los otros días, bueno, uno de mis amigos nuevos en la montaña ganó de golpe un premio y empecé a hablar de su vida y digo, qué bueno esto, porque es como que generarle también algo bueno a un otro, ¿no? Uh-huh. Los otros días comparábamos el ejercicio en la montaña y el iluminar, cómo se ilumina en el adelante, pero también el de atrás, y también puede ser aquí en los pares que estén en los costados, porque esa experiencia me parece que es muy gráfica a lo que puede llegar a ser Zanzíbar también para las otras personas. Sí, estaba buena esa noche que caminamos en la montaña rumbo al Kilimanjaro. A la cumbre tuvimos que caminar toda la noche y yo, como te contaba, Nati, es como que a mí la montaña me ha enseñado mucho, antes de la pandemia y después de la pandemia, que la disfruto 5 veces más porque no sabes cuándo te vuelven a encerrar. Ir piedra a piedrita y concentrarte en eso y cuidarte vos, cuidar al de adelante, al de atrás. Y en las linternas de noche es como que te iluminas, pero también la linterna del otro te ilumina. Y vamos por el costado y van los guías dando vueltas que van y vienen y también te ayudan y te abrigan o te hacen algún consejo, alguna cuestión que te suma, te alimenta, y yo creo que es como la vida misma, ¿no? Uh-huh. Que nos hace más fácil el camino, nos hace más liviano, y eso en los vínculos, en cualquier vínculo, porque es en el vínculo con uno mismo, desde cómo nos hablamos y cómo nos tratamos y cómo nos autoiluminamos muchas veces, hasta con la pareja, con un hijo, con la familia, con los amigos, en el entorno laboral. Creo que hay que trabajar por eso, ¿no? Como lo quiero hacer y lo hago desde la abogacía, por un laburo que se co-cree, que se ilumine y demás, y mostrar lo que no se ve de una abogacía distinta. Me parece que también en todo lo vincular lo tenemos que llevar. Y la montaña me enseñó mucho. Exacto. Y bueno, Zanzíbar trata de serlo, por lo menos humildemente, en un espacio que haga eso, que lleve a eso. Exacto, yo creo que en la oscuridad de la noche, o en la oscuridad de esos momentos en los que uno no ve la luz, poder escuchar testimonios de personas que tal vez hayan estado en una situación similar y sin embargo pudieron agarrarse. Esos testimonios son experiencias de vida donde uno conecta con otras personas, y eso es lo que tiene de bueno poder potenciar. Hoy se habla mucho en las redes y parece todo tan abstracto de las marcas personales, pero no es al azar esto de que las personas conecten con personas. Y si nosotros utilizamos estas plataformas para ir más lejos o que llegue el mensaje a más, este conectar con personas es empatizar. Y en esa oscuridad de la noche poder escuchar un testimonio de alguien que en medio de la oscuridad también pudo ver una luz, y yo decía, bueno, yo también puedo tener la oportunidad de esa. Exacto. Y poder ver. Exacto, sí, son todos ejemplos, y son ejemplos lindísimos a seguir, porque estamos rodeados de gente que hace el bien. Sí, estamos rodeados de eso y hay mucha gente. Entonces, bueno, saquemos eso siempre a la luz, digamos. Ese es un mensaje de esperanza, digamos. Exactamente. Y una pregunta, ver qué es lo que esperas de Zanzíbar de acá a 5 años. De acá a 5 años, espero que sostenerlo en el tiempo. A principios de este año me costó volver a enfocarme. Creo que la vorágine es volver a pensarla desde otro lugar, con la vorágine de una rutina mucho más, porque el post pandemia, viste, que nos llenó de cosas. Entonces es volver a repensarla, volver a definirla, que es lo que estamos haciendo ahora, y que se sostenga en el tiempo, y que siga sumando, y que seguir mostrando casos de personas que suman, y que incluso las mismas personas como que ya entrevistamos pueden volver a venir y pueden volver a contarnos la segunda parte, o en qué están ahora, ¿no? Digo, acompañar esa evolución también me parece que está bueno. Así me lo imagino. Y yo me imagino en la vejez siguiendo con Momentos Zanzíbar. No me queda tanto para la vejez, pero me imagino para una vejez para adelante. Sí, me gusta. Siento que va por ahí el camino. Bien. Bueno, de mi parte, de verdad y de corazón, quiero agradecerte primero la oportunidad de tomar las riendas de este espacio que es tan hermoso. Bueno, ya son una re buena compañía. Ya tengo reemplazo. La verdad que fue un gran desafío.
yo creo que fue un antes y un después, el cual a mí me deja muy tranquila y realmente lo quiero hacer como... Lo quiero comentar porque fue un desafío el decir, bueno, comenzar a trabajar, a que trabajemos juntas, a conectar desde otro lugar que tal vez en otros momentos de la vida nos encontraron en distintas situaciones. Y fue un desafío y en buena hora que dije, sí, vamos, ok, o sea, porque era... Sí, vos podés aceptar mi propuesta, pero yo decía, yo también tengo que dar todo para que eso tenga un buen resultado. Y me propuse hacerlo y para mí fue un gran desafío y un placer hoy estar acá y ojalá sea testigo de todo este crecimiento y de acá a 5 años sentarnos otra vez y que sea, bueno, ¿qué pasó con lo que dijimos? ¿Se concretó? Sí, perfecto, bueno, vamos por más entonces. Soñemos con eso, hagamos la esperanza y esto, ¿no, Nati? Porque solos no podemos. No. Es cierto. Solo es mucho más complicado. Entonces, digo, de la mano, juntos, con otros, ¿viste? Es como que se allana el camino. Sí, es verdad. Entonces, eso es lo que me parece que vale. Bien. Gracias. Gracias. Bueno, hasta la próxima.